Hoy estamos aquí conectados para hablar de un tema supremamente especial, totalmente alineado con nuestro propósito superior. Nuestro propósito superior, a ver, ¿cuál es? ¿Quién me recuerda cuál es el propósito superior de la organización? ¿Vía chat o abriendo su micrófono de manera organizada? Buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Atención en salud que deja huella. Súper bien, exactamente. Entonces, ese es nuestro propósito superior. Desde el año pasado y hasta el 2024, pues está rigiendo a nivel organizacional y la idea es que nosotros nos alineemos con ese propósito superior, calidez en salud que deja huella. Pero bueno, ustedes dirán, ¿de qué manera logramos esa calidez en salud que deja huella? Y hoy tenemos a un experto que nos va a hablar del tema, nos va a hablar de atención empática, porque a través de la atención empática logramos también esa calidez en salud que deja huella. Nos acompaña entonces Luis Alberto Incapié, él es trabajador social de nuestra organización y es quien va a estar con ustedes compartiendo directamente durante esta horita. Si tienen alguna observación, si tienen alguna inquietud, pues vía chat las estaremos recibiendo o también levantando la manito. Listo. Entonces, Luis, sin más preámbulo, bienvenidísimo y adelante, por favor, con la capacitación. Gracias, Juliana. Buenas tardes. Vamos entonces hoy a trabajar sobre este tema que venimos discutiendo en el grupo que está liderando en la organización todo el tema de humanización de los servicios, la política de humanización. Y dentro de esto vimos esta necesidad de formación en razón a lo que estamos viendo como en el comportamiento de cómo nos están percibiendo los usuarios en las distintas sedes. Vamos a hablar entonces de atención empática. Vamos a mirar de qué se trata la atención empática y algunos conceptos asociados a ella que nos van a permitir mejorar nuestros servicios. ¿Por qué este tema hoy? Digamos que queremos enfatizar en el valor que representa para nosotros la vocación de servicio en la atención en salud. Hay una frase ahí de Carl Sagan con la que quisiera iniciar que destaca la importancia del otro como una coincidencia, algo que está ocurriendo sin que tengamos control sobre ello y que más que llamar a sufrir o a padecer la experiencia del otro, Carl Sagan nos invita a vivenciar ese placer, el disfrute de estar con otros. Llámese ese otro un colaborador, la empatía deberíamos aplicarla con nuestros compañeros de trabajo, disfrutar el espacio que compartimos en nuestras jornadas laborales, hacer que esto sea un disfrute. Y también llámese ese otro, un usuario, una persona que acude a nuestros servicios para alguna atención y con la cual es, como dice Sagan ahí, un inmenso placer poder compartir con esa persona un pequeño espacio, un pequeño momento, teniendo presente la inmensidad del universo en el que coexistimos. Nosotros vamos a pasar hoy por estos 5 puntos. Es una presentación corta. Vamos a dar unos tips sobre ello. Primero vamos a identificar cómo nos están viendo los usuarios, que es lo que finalmente motiva esta charla de hoy. Para eso pues hay unos indicadores ahí que no haremos pues tanto énfasis en la parte técnica. Vamos a ver cómo o por qué de esa manera nos están percibiendo los usuarios, es decir, los motivos que explican nuestro estilo de atención y cómo podríamos mejorarlos. Vamos luego a entrar a la parte que más nos llama y es qué es la atención empática. Vamos a entrar a definirla y qué nos implica esto para nuestra organización. Entonces vamos a ver cómo asumimos nosotros esa atención empática, cómo está asociada a nuestro propósito superior y cuáles son las acciones que se esperaría de cada uno de nuestros servicios. La invitación estaba dirigida no solo a colaboradores que hubiesen recibido algún llamado o alguna observación de un usuario respecto a su forma de atención, sino que estaba también vinculado a los líderes de servicios con quienes estamos pues convocados a tomar acciones para corregir esto que estamos viendo. Arrancando por cómo nos están viendo los usuarios. Estos datos son simplemente referencia
solo están aquí los de la clínica. Yo soy trabajador social y ejerzo pues acá dentro de la clínica Fundadores, tengo acceso a estos datos. Pero si uno va a otras sedes, va a la revisión del resultado en la parte ambulatoria, en la clínica Fundadores de Apartado o incluso en ayudas diagnósticas, las mediciones pueden ser similares y pueden estar oscilando entre el 90, 91%, de pronto alguna llegará al 94%, en lo que recuerdo de lo que hemos compartido con los compañeros. Y uno podría señalar cómo que 8 de cada 10 usuarios que estamos atendiendo está saliendo satisfecho y está señalando la recomendación que da sobre nuestros servicios. 8 de cada 10. Parece un muy buen resultado, parece un muy buen indicador, una muy buena valoración y sin embargo aspiramos a más. Nuestras metas en resultados de satisfacción y en resultados de reputación, es decir, la calificación que da el usuario, están sobre el 95%. Ambiciosos somos. Queremos que 10 de 10 usuarios atendidos salgan satisfechos con nuestra atención y salgan en plena disposición para dar nuestros servicios con sus familiares. Podríamos centrarnos entonces en la vieja analogía del vaso medio lleno o medio vacío. Si esto es, nos centramos solamente en lo negativo, en las percepciones que nos señalan faltas en la atención, que responden como tal a estos resultados por debajo de la meta, o podríamos centrarnos en el vaso medio lleno, en el lado de lo que hemos logrado, lo que hemos conseguido. La invitación con la charla de hoy es a que antes de señalar culpables, responsables, fallas, vamos a centrarnos en el lado medio lleno del frasco y vamos a señalar las potencialidades que tenemos como organización precisamente para generar una atención empática que eleve estos indicadores. Si lo planteamos de esa manera, entonces, ¿por qué los usuarios nos ven de esa manera? Sería la pregunta que deberíamos hacernos. Es decir, ¿por qué algunos, esos 2 o 3 de los 10 que estamos atendiendo, no están no están respondiendo con resultados satisfactorios para nuestra atención? Temas de amabilidad, temas de disposición, temas de facilidad de acceso a los servicios, llamados sobre la calidez, llamados sobre el acompañamiento y la información. Digamos, esos son los motivos frecuentes por los que los usuarios terminan señalando que se sienten desatendidos o que no sienten que hay una disposición empática por parte de nosotros como personal hacia sus requerimientos. Ahí es donde nos hacen el llamado con una queja o con una reclamación o nos hacen una marcación, digamos, negativa, una valoración negativa en las encuestas que realizamos de satisfacción. Pero decíamos, vamos a centrarnos en el lado medio lleno, en el vaso que está con la potencialidad, con lo que tenemos en capacidad en la institución. Entonces, antes que señalar faltas, podríamos hacer preguntas. Y en temas de amabilidad, lo que podríamos hacer es fijarnos en ese compañero, en esa compañera que en nuestra sede, en nuestro puesto de trabajo, en nuestro mismo servicio, está siendo un referente de la buena atención, del trato amable. Podríamos preguntarnos, si ustedes ahí sentados como lo están, pueden hacerse la pregunta, ¿por qué algunos usuarios destacan la experiencia que tuvieron con esa persona que hizo la atención? ¿Por qué a mi compañero le traen regalos? ¿Por qué a mi compañero las personas le dicen muchas gracias y se sonríen con él y lo visitan y casi que pasan solamente a saludarlo después de haber recibido la atención? Y pensando en esa potencialidad, entonces aprender de ese otro, viéndolo más como un referente de los ejercicios de atención que realizamos. Si vamos a la disposición, generalmente nos vemos abocados a situaciones que superan la capacidad individual de cada uno de nosotros. Una disponibilidad de una agenda, unos recursos, unos insumos que no se cuentan en el momento en que estamos haciendo la atención, que terminan frustrando el proceso de experiencia del usuario.
pero que ese usuario demanda de nosotros que demos el máximo posible por hacerle una buena atención. Entonces la pregunta ahí sería, ¿cómo a pesar de que hay situaciones que están fuera de nuestro alcance, podemos mostrarnos dispuestos a colaborar con ese usuario? ¿Cómo podemos acompañar esa experiencia más allá de el simple hecho de decir, está en mis manos, no puedo hacer nada, eso lo tiene que resolver usted? Mostrémonos más en la disposición, qué podemos hacer con ese usuario en cada momento para mostrarle disposición para acompañar esa experiencia. En temas de calidez, pensemos más allá del mínimo. Pensemos qué cosas extraordinarias, es decir, adicional a lo que nos demanda nuestra función cotidiana, podemos hacer por el usuario. ¿Será que adicional a administrar un medicamento, a brindar una información, a asignar una cita, será que adicional a eso podemos saludar, podemos sonreír, podemos despedirnos, podemos preguntarle cómo está ese ser querido que está demandando esa atención? Podemos conversar con él sobre algún tema cotidiano en tanto esperamos que nos solucionen algún trámite. Cosas que van a ir más allá y que la persona, aun siendo simples, sencillas, las va a percibir como un ejercicio adicional que estamos realizando por él. Ahí podríamos encontrar mucho de lo que es la calidez que esperan de nosotros. En temas de facilidad, la pregunta sería, ¿cómo podríamos simplificar a nuestros usuarios el acceso a los servicios? Que nosotros realmente nos mostremos como una institución que está conectada, que aun cuando somos unidades de negocios en distintos ámbitos, ambulatorios, hospitalarios, ayudas diagnósticas, aún así le facilitamos el trayecto del usuario entre un servicio y otro, en lugar de exigirle a él que sea el que tenga que hacer un esfuerzo por garantizar el acceso a sus servicios de salud. Reduzcamos esa carga, compartámosla. Hay cosas que sin duda el usuario tiene que hacer, pero que de nuestro lado se vea siempre la disposición a facilitar los canales. Y en términos de acompañamiento e información, habrá que buscar cuáles son los espacios donde podemos tener una conversación tranquila, completa, sin prisas con esa persona. Será el consultorio, será el la sala de atención al usuario, será la sala de observación, serán los pasillos el mejor lugar para dialogar con los usuarios. ¿En qué momentos es que podemos conversar con ellos con mayor tranquilidad? Como les decía, estos son motivos de manifestación que explican un poco ese resultado de satisfacción que hasta ahora estamos teniendo, pero que antes que señalar la falta debemos es preguntarnos esto como una acción que nos movilice hacia mejorar estos procesos en estas dimensiones de la atención. Si vamos a revisar ya lo que significa una atención empática, entonces nosotros vamos a ver que estamos haciendo una combinación de dos sustantivos muy profundos cada uno, pero que vamos a tratar de simplificarlos en el significado, en el sentido más simple que tenga. En términos de atención, hay una etimología muy bonita que significa tensar el arco hacia, o sea, apuntar, apuntar hacia un objetivo. Vamos a ver que en términos nuestros es apuntar hacia nuestro propósito superior. Y la atención es una capacidad, es decir, es algo que somos capaces de hacer, algo que un ser humano puede entrenar. Por ende, no vale aquí la excusa que a veces ponemos sobre es que yo soy así, es que yo atiendo de esta manera, es que este es mi estilo. No, realmente eso que hacemos hoy es resultado de un entrenamiento que hemos tenido, una forma de actuar que hemos aprendido. Pero siendo la atención una capacidad, podemos fortalecer y podemos entrenar y mejorar esa capacidad, que es lo que esperamos de cada uno de nosotros. Esta capacidad nos lleva a concentrarnos en una serie de estímulos que se nos presentan en nuestro entorno. Todo aquello que puede captar nuestra atención, que puede, digamos, invitarnos a permanecer concentrados en determinado asunto, es
lo que tenemos que fijar, distinguir en un estímulo importante de un estímulo que nos va a desviar del proceso de atención de nuestro propósito superior. Habrá estímulos relevantes y habrá que procesar esos estímulos relevantes para responder en consecuencia con las acciones que desarrollamos. Y si vamos a la empatía, esta etimología la encontramos sobre todo su origen en el idioma alemán y está vinculada incluso al arte. Cuando estábamos haciendo la revisión para esta presentación, pues decía que en principio era meterse dentro de la obra, conectarse tanto con la obra que usted está apreciando que se siente allá adentro, está muy sensible frente a esa situación. Es entonces la capacidad de comprender los sentimientos y las emociones de los demás, trayendo ese entrar en algo, aquí es entrar en alguien, conectarse con ese alguien a partir de los sentimientos y las emociones que está presentando. Vamos a reconocer a esa otra persona como una persona que es similar a nosotros. Todos nosotros alguna vez hemos tenido un familiar enfermo, alguna persona que necesita de otro médico, de otra enfermera, de otro trabajador social, de otro psicólogo, de otra nutricionista, de otro asesor, cualquiera de nuestras profesiones, pero es otro distinto a nosotros. Y tenemos que conectar con esa persona cuando estamos del lado del usuario, cuando nosotros somos los usuarios frente a esa persona. Lo que pasa es que aquí estamos siendo nosotros quienes realizan la atención y desde ese lugar hemos de reconocer cuál es la posición que tiene ese otro para verlo como un similar, no verlo como un enemigo, no verlo como alguien que pretende hacer daño, alguien que pretende abusar de un sistema, sino que es alguien que tiene una necesidad como la puedo tener yo y que en consecuencia vamos a generar también una capacidad allí para resolver a esa persona. Esas dos capacidades, entonces, recuerden, se pueden entrenar y estamos tomando como referencia dentro de la política de humanización la atención centrada en la persona como enfoque, centrada en la persona, no solo centrada en el paciente. Es decir, ver a ese otro más allá de alguien que padece un dolor, que padece una enfermedad, como la persona integral que es, una persona que tiene deseos, una persona que tiene miedos, una persona que tiene esperanzas, una persona que tiene expectativas en aquello que podemos ofrecer por él. Nos dice la OMS que la atención centrada en la persona es una forma de entender y de practicar nuestra atención en salud, que adopta conscientemente el punto de vista de los individuos, no solo pacientes, los cuidadores, es decir, las personas que hay alrededor de ese paciente que podemos tener en alguno de nuestros servicios, las familias y las comunidades, y que les da un papel protagónico, porque no es alguien que solo está de manera pasiva recibiendo atenciones, sino que esa persona participa y se beneficia del sistema de salud y a través de nuestra atención que estamos generando allí. Sobre todo buscamos algo con este enfoque que está presente en nuestro propósito superior, y es generar confianza. Que las personas puedan confiar en el sistema de salud, en este caso que puedan confiar en nuestra institución como una institución que va a darle solución a sus necesidades y que va a conectar con ellos en avanzar hacia la resolución de las mismas. ¿Cómo asumimos esto? Es decir, ¿cómo traemos el concepto de atención, la capacidad de concentrarse en, junto con el concepto de empatía, la capacidad de conectar con el otro, cómo lo traemos a nuestro contexto particular? Nosotros tenemos un propósito superior que es la calidez en salud que deja huella. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra concentración, nuestra capacidad para hacer una atención tendría que ir siempre inspirada buscando la calidez en salud que deja huella. Por eso les decía ahorita que esa etimología tan bonita que significa tensar el arco, en nuestro caso es tensar el arco, es decir, apuntar hacia nuestro propósito superior. Cada estímulo en el que vamos a concentrarnos
Los estímulos relevantes son los estímulos que nos permitan acercarnos a ese propósito superior, caminar hacia allá, avanzar en esa dirección. ¿Y cómo lo haríamos? Entonces aquí vienen unas propuestas, unos tips, si se quieren, sobre qué puede estar pasando dentro de nuestros procesos que nos están distrayendo de ese propósito. Una de las cosas que estamos considerando es que hay que reducir el ruido dentro de la atención. Y no estoy hablando de que ponga la música bajita, sino de que precisamente todo estímulo que lo distraiga a usted de ese propósito es considerado un ruido. Algo que no le permite escuchar bien al usuario, algo que no le permite estar atento, que no le permite estar concentrado en lo que requiere esa persona. Habrá ruidos de espacio, cuando no tenemos organizado nuestro lugar de trabajo, cuando no tenemos organizada nuestra agenda, cuando no tenemos preparados los elementos necesarios con los cuales vamos a hacer ese proceso de atención. Entonces ahí, nuevamente, desde la capacidad, desde el lado del frasco medio lleno, ¿cierto? Vamos a pensar en el tiempo para realizar nuestra atención, la organización de ese tiempo, la preparación de nuestro espacio, mantenerlo siempre ordenado, utilizar dentro del espacio de trabajo solamente los elementos que necesito para el trabajo. El estado de Facebook, la actualización del TikTok, digamos esos otros elementos que si bien el celular se nos ha vuelto una herramienta de trabajo, esos otros elementos se vuelven precisamente en un estímulo que distrae y que nos distrae de la conexión con el otro porque nos va a ver más conectados con pantallas que con la mirada y con la situación que está presentándose allí. Entonces hay ruidos de espacio que se deben reducir, que debo mantener controlados en el lugar para poder garantizar una buena atención, para estar concentrado y procesar los estímulos relevantes. Hay ruidos actitudinales, o sea, todo eso, esas presunciones de yo soy así, ¿cierto? Unos relatos que me hago a mí mismo sobre cómo debe ser, o que yo presumo que es que el otro viene en función de tomar provecho o viene con una mala intención, o que yo soy el experto, ¿cierto? Hay unos egos también que nos pueden generar unas desatenciones de lo que es el otro. Cuando yo me veo como un superior por encima del otro, porque mis conocimientos así aparentemente lo permiten, estoy perdiendo la vocación de ver al otro como similar. Entonces estoy perdiendo la empatía, la estoy desgastando allí. Entonces esos ruidos actitudinales, pues bajémoslos siendo conscientes de que tenemos una vocación de servicio y que debemos estar preparados para atender diferentes usuarios. Habrá usuarios que nos ofrezcan unos estímulos que nos conectan más con la frustración, más con el enojo, porque entonces él viene enojado, viene molesto, y eso es lo que nos muestra. Eso es un estímulo que se presenta a nuestros ojos, pero yo cómo puedo, en lugar de conectarme, de concentrarme en las palabras soeces, en los actos incorrectos que puede tener esa persona, yo cómo puedo mejor concentrarme en la necesidad que tiene. Y si logro resolver esa necesidad, o por lo menos mostrarle disposición para ayudarle a resolver esa necesidad, es muy probable que esa actitud cambie. Es decir, nuevamente me concentro en los estímulos que son relevantes y de esa forma es que estoy mostrando una buena atención. Frente a la incertidumbre, que es otro ruido con el que vienen cargados nuestros usuarios no saben sobre signos vitales, nuestros usuarios no saben sobre el pronóstico de una enfermedad, lo que pueda llegar a pasar, el alcance que pueda tener tomarse o no un medicamento. Eso medianamente lo entienden los médicos, las enfermeras, los especialistas que han avanzado en estos conocimientos de atención en salud. Algo hemos caminado con ellos y hemos aprendido, pero finalmente en medio de la atención hay un alto grado de incertidumbre que hay que reducir al máximo posible. Hay situaciones, como decía, que se escapan de nuestro control, pero hay que señalarle al otro cuál es la necesidad y que esa necesidad se puede resolver y que se puede resolver aun cuando yo no tenga todo lo necesario para resolverla. Usted no cura el cáncer, seguramente,
Usted seguramente no tiene la posibilidad de resolver las dificultades que tiene este sistema de salud con temas de financiamiento, pero aún así hay cosas que están al alcance de sus posibilidades, como es el acompañar, como es el orientar, como es el definirle rutas, señalarle dónde puede acudir. Pues en eso hay que establecer con el usuario claramente hasta dónde puede usted llegar con él, cuál es el alcance de sus posibilidades y definir un objetivo en el que concilie los recursos que tenemos disponibles en el momento con la expectativa que él trae. Y eso es bajar el ruido que nos hace la incertidumbre, concentrarnos nuevamente en los estímulos que son relevantes, la necesidad de ese usuario en este caso. Hay ruidos que son narrativos. Y muchas veces, pues, cuando digo narrativos es porque a nosotros los seres humanos nos gusta contarnos historias. Y muchas veces pesa mucho la historia de lo que nos ha pasado con otros usuarios o de lo que nos ha pasado con ese mismo usuario en ocasiones anteriores. Y entonces estamos cargados con esa historia y nos predisponemos a la atención en función de esa vivencia. Reduzcamos el ruido narrativo concentrándonos en el tiempo presente, sabiendo que cada interacción es única, que debemos evitar los prejuicios a partir de las experiencias pasadas. El ruido narrativo no es solamente nuestro, el usuario también lo tiene. Entonces el usuario también tiene predisposiciones hacia el personal de salud que dice que determinados comportamientos a su juicio son mejores o son peores y los califica o descalifica como inhumanos, y entonces, ¿cierto? Por experiencias previas que ha tenido, por temores previos, pues escuchemos esa narración. Los que estamos en atención al usuario sabemos que para pedir una cita, un usuario nos cuenta media vida antes de llegar a la necesidad, pero en lugar de interrumpir y de negar la posibilidad de expresión del otro, escuchemos y en la escucha señalemos el momento presente y que estamos ahí para acompañar ese momento presente. Produzcamos ese ruido narrativo que se puede presentar. Y nuestros ruidos en la comunicación suelen estar asociados a cómo nos presentamos ante el otro, la posición corporal que asumimos, el tono de voz que utilizamos, ¿cierto? Es que nosotros hablamos así los de determinada región. Bueno, ¿cierto? Válido, aunque revisemos, como decíamos, que la atención es una capacidad y que al ser una capacidad puede ser entrenada. Y que si estamos hablando de que es una atención que además es empática, entonces hay que ver cómo necesitamos que el otro nos perciba en función de esa comunicación que establecemos con él. Entonces asumamos una posición corporal activa, mostrémonos hacia el otro, tengamos ese contacto visual, escuchemos el 80% dicen y hablemos solamente el 20%, lo necesario para señalar las rutas, para señalar las acciones que estamos realizando, para hacer la retroalimentación con el otro, de que sí estamos ahí presentes con él. Y procuremos siempre un lenguaje claro y comprensible en el nivel que el otro lo permite. Eso en la parte de traer ese concepto de atención a nuestro contexto. Y si traemos el concepto de empatía, tendríamos que entrar entonces a comprender las emociones y los sentimientos que tiene la otra persona. Y estas son 4 emociones que normalmente movilizan a los usuarios a tener determinados comportamientos dentro del proceso de atención. Las personas sienten miedo. ¿Usted ha sentido miedo? Pensemos en las veces en las que hemos tenido miedo sobre alguna necesidad, ya sea en salud o en otro contexto, que nos llevan a comportarnos de determinada manera. Los usuarios nos dicen, es que si eso no se hace rápido, porque el médico me dijo que si eso no se hacía rápido, esto se me podía complicar. El médico está actuando bien, le está diciendo cuál es el pronóstico y la necesidad que tiene, pero eso nos desata una emoción en el usuario que lo predispone a comportarse de determinada manera. Podemos experimentar ansiedad. Un usuario que está hospitalizado, entonces nos dice, yo ya no quiero estar más aquí, yo ya estoy bien, déjeme ir para la casa, aun cuando no haya criterio médico todavía para un alta. Y lo que vemos es que detrás de eso hay una situación que pone a ese usuario no en el momento presente, sino en el momento futuro. Es que si esto no se resuelve rápido, entonces
¿Quién va a mercar en la casa? O sea, necesidades de la persona, necesidades que tiene ese individuo a las cuales debemos atender y acompañar, más allá del tratamiento que estamos administrando. Podemos experimentar frustración cuando a nosotros en las oficinas de atención al usuario, señora, ya tomamos la PQRS, ya la direccionamos, ahora tenemos que esperar la gestión respectiva para poder darle una solución. Pero entonces no me va a ayudar, ¿cierto? Yo a qué vine si usted no me está dando ninguna solución. Si usted me está diciendo que tengo que ir a otro lado, si usted me está diciendo que tengo que actuar o acudir a determinada entidad. La frustración también es algo a lo que debemos acompañar, a lo que debemos prestar atención dentro de ese proceso. Pensemos cuántas veces nos hemos visto frustrados y antes que señalar como negativo la conducta en la que el otro nos está mostrando esa frustración, identifiquemos por qué se siente frustrado, conectemos con el otro como similar para buscar opciones para esa persona. Y el enojo, sin duda, también se presenta dentro de nuestros procesos de atención. Nos ofrecen estímulos, los usuarios, estímulos que nos van a conectar a pensar en que tenemos que comportarnos igual de enojados que ellos, utilizando unos lenguajes que no corresponden al nivel profesional. Entonces los usuarios le recuerdan que uno tiene mamá y papá y le dicen que como no es un ser querido que está ahí conectado con uno, entonces por esa razón no estamos haciendo lo que ellos consideran que se debería hacer. Hay enojo. Y en ese enojo, uno de los reclamos que nos hacen nuestros compañeros, los colaboradores de la parte asistencial y administrativa, es que ese enojo puede llevar a conductas lesivas del usuario hacia el personal y entonces, pues, venga que es que yo también merezco respeto. Eso es cierto. La cuestión está en que nosotros, ese enojo, podemos darle un manejo, podemos canalizarlo sin necesidad de reproducir el comportamiento que le estamos reclamando al otro que no asuma y nosotros terminamos reproduciendo ese enojo. A la derecha ustedes ya habrán podido leer qué podríamos hacer frente a cada una de estas emociones. Frente al enojo, uno podría comunicar los límites. Y comunicar los límites no es ensañarnos en una discusión. Comunicar los límites es que mi propia posición corporal muestra dominio, no del otro, dominio de mis emociones, control sobre mi comportamiento, control sobre mis expresiones y sobre la forma en la que me dirijo al otro. Y sobre eso, pues, generalmente el enojo está asociado a que hay acciones que usted no está realizando, es el reclamo. Entonces esto es lo que he hecho, dar cuenta de lo que he hecho, narrarle al otro cuáles son las acciones que se han realizado y plantear el alcance que tienen esas acciones, mostrándole que hay otras cosas que se pueden hacer, pero que ya deben continuar con otro proceso, pero siempre estando ahí presente con él. Frente a la frustración, uno podría evocar el servicio, recordar nuestra vocación de servicio, informando cuál es el alcance de nuestras capacidades y haciendo correctamente ese direccionamiento, movilizando los recursos que están a nuestra disposición. Frente a la ansiedad, esa que nos pone en el futuro, un futuro incierto que nos detona actuar sobre cosas que todavía no están pasando, entonces identifiquemos esas necesidades, acompañemos al usuario a priorizar sobre sus alternativas. Recuerde que el enfoque de la atención centrada en la persona es el usuario el que participa de tomar las decisiones, decidiendo sobre cuáles son sus prioridades. Entonces, esto es lo que puede hacer el servicio, esto es lo que puede hacer la sede, esto es lo que puede hacer el programa o la atención que está recibiendo en estos momentos, y las alternativas son estas. Participemos contigo sobre cuál es la mejor para resolver tu necesidad en el presente. Y ese presente, resolviendo esta necesidad, nos va a permitir luego actuar sobre ese miedo que te está infundando. Ustedes ven entonces que detrás del enojo hay frustración, detrás de la frustración hay ansiedad y detrás de la ansiedad hay miedo. Y frente al miedo lo mejor será reducir esos niveles de incertidumbre. Y lo que los usuarios ahí nos piden es simplemente no me dejes solo. No me dejes solo que no soy capaz, no me dejes solo que no sé cómo actuar. O si actúo de manera desasertiva.
Entonces, más bien, en lugar de decirle retírese, siempre tenga un teléfono, un lugar o un horario en el que le pueda decir a ese usuario, siempre me va a encontrar. Aquí voy a estar, aquí va a poder volver, aquí nos vamos a poder encontrar. Por ejemplo, en hospitalización, el usuario sabe y tiene la certeza de que el médico siempre va a ir todos los días. Entonces, esa ansiedad, ese temor va a garantizarse, va a reducirse en la medida en la que hay un acompañamiento presente, hay una presencia que le va a estar resolviendo sus necesidades y sus inquietudes. Esos son como los tips que podríamos señalar sobre lo que es atención empática. Ya hemos dicho, nuestro objetivo, nuestro propósito superior hacia donde tenemos que tensar el arco es hacia el propósito de la calidez en salud que deja huella. Y asociado con eso hay otros procesos que nos están haciendo el llamado, oiga, es que tenemos que ser más relevantes, tenemos que ser más distintivos, tenemos que ser más comprometidos, tenemos que ser más rentables. Eso es lo que hay alrededor de nuestro propósito superior. Resumiendo esta presentación, entonces, si vamos a ser más relevantes es porque la atención nos va a permitir concentrarnos en los estímulos que importan en el avance, en el direccionamiento hacia nuestro propósito superior. Si vamos a ser distintivos, es porque la empatía va a ser un rasgo que nos diferencie de otras instituciones, que realmente se sienta que hay conexión nuestra, de cada uno de nosotros los colaboradores de esta organización, con los usuarios, con sus necesidades. Si vamos a ser más comprometidos, es porque nuestras actuaciones van a ir en respuesta a el propósito superior que estamos teniendo. Y finalmente, conectando con la primera diapositiva, si vamos a ser más rentables es porque esos usuarios, al ver nuestra conducta, al ver nuestro proceso de atención, van a ver reflejado, va a verse reflejado eso en su valoración que hacen de nuestros servicios. Cuando nosotros logramos fidelizar a un usuario es porque ese usuario no solo está dispuesto a volver, sino que está dispuesto a traer, a trasladar, a decirle a todo el mundo que esta es una buena institución, como lo somos, para que venga a utilizar nuestros servicios. Eso era todo, es corto respecto a los contenidos de la atención. No sé si vamos, Julie, de pronto a abrir un espaciocito de conversación sobre esas indicaciones. Así es, claro que sí. Bueno, Luis, gracias totales por tu intervención, por esta explicación tan concreta que nos muestra de una manera pues como más certera el horizonte hacia nuestro propósito superior. Recuerden, calidez en salud que deja huella. Tenemos la audiencia dividida, la tenemos en Meet porque se nos llenó la sala Zoom y la tenemos también en esta última plataforma. Los invitamos a que diligencien el listado de asistencia y la valoración de la acción de formación a través del formulario de Google. El enlace lo tienen en los chats, sea Meet o sea Zoom. Y la idea es que sí, conversemos. Una de las preguntas que ustedes van a encontrar en ese listado de asistencia es cuál es su aporte, ustedes cómo se comprometen a potenciar esa atención empática, ¿cierto? Y los queremos escuchar también. Hay muchas personas, tenemos representantes de las diferentes unidades estratégicas de negocio de la organización. Así es que qué rico contar con las apreciaciones de ustedes sobre cómo potenciar esa atención empática dentro de la organización y como también lo decía Luis con sus compañeros. Así es que, a ver, ¿quién se anima? Vía chat o levantando la mano y le damos paso, habilitando el micrófono. Cuéntenos, también vamos a estar muy atentos a las apreciaciones de la sala Meet que tenemos abierta. Así es que adelante. Hola Julie, con Camilo de Clínica Central Fundadores, ¿cómo estás? Doctor, súper. ¿Y usted? Muy bien. Julie, yo pienso que para ser empáticos siempre con los pacientes, incluso con el mismo personal, siempre debemos escuchar. Los pacientes, o sea, es una población vulnerable porque son pacientes, entonces tenemos que tener paciencia con ellos, tenemos que escucharlos, tenemos que saber cómo afrontar ese tipo
de atenciones y me pareció demasiado buena la charla, pero siempre es fundamental escuchar para ser empático. Muchísimas gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. Esa escucha hace parte de una comunicación asertiva, ¿cierto? Y a veces queremos que nos escuchen a nosotros o queremos dar un punto de vista así directamente al usuario, pero no nos tomamos el tiempo, la calma de escucharlo, como lo dice el doctor Camilo Hidárraga, en términos tranquilos, en términos serenos. ¿Alguna otra observación? Yo creo que ahí alineado con lo que decía el doctor Camilo, que también nos lo expuso Luis Hincapié, es no supongamos hombre, ¿cierto? Entonces, muchas veces por la premura, por el día a día, por el trajín, nos vamos más por suponer lo que ese paciente, lo que ese usuario necesita o lo que ese usuario nos quiere decir. Entonces, la invitación ahí está totalmente alineado con lo que decía el doctor Camilo. Démonos el tiempo de escuchar realmente al usuario, de comprender sus necesidades. ¿Alguna otra intervención, observación? Luis, ¿tienes algo para ahondar? Yo tengo algo ahí y es que aunado pues como a lo que dice el doctor Camilo, veo que la atención empática, de acuerdo a lo que Luis nos está dando a entender, es algo muy sencillo. Es no ver el usuario como un enemigo, es a toda hora tratarlo simplemente una personita, como dijo Luis ahora, que tiene una dificultad y que está buscando quien le ayude, quien lo apoye, ¿cierto? Es así de sencillo. Cuando nos ponemos con altivez, ¿cierto? De mirar el usuario, es que yo soy el colaborador o yo soy el que mando acá entre las dos partes, entonces ahí entran los choques. Pero cuando lo veo simplemente a la misma línea, de una manera muy sencilla, creo que el trabajo se vuelve fácil, ¿cierto? Tal cual nos lo está mostrando el día de hoy Luis Alberto. Así es, doña Patri. Y también, pues como Luis lo manifestó inicialmente, muchachos, o sea, el tema de atención al usuario en cualquier organización es un tema álgido, ¿cierto? Ahora imagínenselo en el sector salud, que es cuando o un usuario como tal tiene comprometido su estado de bienestar o la angustia de uno de los familiares, uno de los acompañantes, porque su ser querido tiene comprometido su estado de bienestar, ¿cierto? Entonces, en todos los sectores va a ser complejo el tema de atención al usuario, pero lo es más sensible en el de la salud, que es al que nosotros pertenecemos. Así es que muchísimas gracias, doña Patri, por la intervención, por la observación. ¿Alguien más quiere participar? Juliana, Sí. creo que es importante también que entendamos desde la connotación de la actualidad del sistema de salud en Colombia de que está siendo muy hostil para los usuarios. Entonces, lógicamente, cuando llegan a las instituciones, son personas que ya llegan con un enojo implícito por las circunstancias que le ha tocado verse rodeado de cuenta de su enfermedad. Entonces es entender de que no es nada personal. Cuando uno entiende que la persona viene afligida, angustiada o preocupada, pues lógicamente su actitud hacia el personal de salud no va a ser el más cortés. Aquí lo importante es el entendimiento de que nada es personal, de que solamente están en busca de ayuda, de resolver su dificultad en salud, y nosotros de nuestro entrenamiento como personal de la salud o como todas las personas que de pronto estén en este conversatorio, que tengamos que ver con atención al usuario, debemos de entender ese propósito porque es ético y es humano hablarle bien a los demás. Fernando, muchísimas gracias por la observación. Incluso yo creo que es una invitación a no solamente el personal asistencial, porque a veces decimos, la empatía es para el médico, la empatía es para el personal de enfermería que está ahí de cara a la atención al usuario. No, la empatía es para cada uno de nosotros. Como también lo manifestó Luis, empatía sí con el usuario, empatía con los acompañantes, empatía con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, muy de acuerdo con ustedes, la empatía es más una característica y por así decirlo un valor de los humanos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a potenciar? Ahí está la invitación en el formulario de asistencia para que ustedes nos lo expongan desde cada uno de su rol. En el chat tenemos una observación muy especial por parte de nuestra directora de la sede Caucasia, la jefe de INEI, y dice, es tener la paciencia para solucionar o escuchar la necesidad del paciente, hacerle entender que no todas las respuestas las tenemos nosotros
sino que es de parte de la entidad administradora de planes de beneficios, pero sí tratar de asesorarlo y gestionar lo pertinente para que esté satisfecho, así no se le dé la solución a su necesidad. O sea, si no tenemos cómo abordar en ese momento la necesidad real del usuario, pues qué alternativa les estamos dando, ¿cierto? Pero que siempre se sienta escuchado. ¿Alguna otra observación? Yo haría énfasis en la empatía entre nosotros, en el valorar lo que hacemos. A veces somos muy duros juzgándonos entre unos servicios y otros, o entre un personal y otro, respecto a si estamos haciendo bien o mal la tarea. Vea, es que otra vez una queja de X o Y perfil profesional. Y ser empáticos, pues ahí no es buscar justificaciones, sino ser empáticos es identificar en qué condiciones está llevando a cabo la tarea esa persona y pues en lugar de hacer señalamientos, buscar cómo facilitarle a nuestro compañero que pueda realizar mejor su función. Eh, yo señalaría pues sobre todo ese énfasis de la parte de que la atención no solo la hacemos hacia afuera, la hacemos entre nosotros, prestémonos atención, cuidémonos entre nosotros y valoremos la institución. Que a veces en ese quedarnos en el vaso medio lleno, medio vacío, le hacemos más fuerza al medio vacío, vea que es que estamos muy mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, y se nos olvida todo lo bueno que hacemos. Entonces, más bien fijémonos en lo bueno que estamos haciendo de las personas, que pues produzcamos, en lugar de estar reproduciendo la negatividad que se genera a veces entre nosotros. Súper. Si alguno de ustedes, de los presentes, vía Meet o vía Zoom, recuerda una de las frases del pie de firma que utilicé durante el principio del año, fue: sé el cambio que quieres ver en la organización. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente queremos reflejar? Que nosotros seamos precisamente ese espejo de lo que queremos dentro de la organización. Listo, vamos a hacer una observación súper especial para darle las gracias a las personas que en este momento están conectados con nosotros a través de la plataforma Meet, y les voy a compartir varias de las observaciones que allí tenemos. Tamara Tilano, también trabajadora social, nos dice: pienso que la empatía es no hacer juicios de valor y saber que esa persona que está en nuestra institución viene enferma y con miedo de perder, que hay que darle seguridad, que todos en Promedan están en pro del bienestar de ese paciente y de su familiar. María Camila Zuluaga, desde Urabá, nos dice: fortalecer la escucha y complementarlo con la capacidad de gestión. Siempre saber que si el usuario nos está manifestando algo, es porque tiene dudas y debe encontrar en nosotros, si no la solución, por lo menos una correcta orientación y una escucha muy activa. Angélica Gutiérrez: considero que la empatía es un momento de verdad, no solo con los usuarios, sino con nosotros mismos. Es el momento de dejar una experiencia valiosa. Considero que el aprender a escuchar y el querer apoyar siempre debería estar para todos, para médicos, para asesores, para pacientes, en fin. María vuelve a hacer la observación de que todos somos SIAU, todos somos atención al usuario, y está en cada uno de nosotros dejar esa huella imborrable, memorable en los usuarios. Marcela Zavala nos dice: ser conscientes de nuestros gestos y expresiones. La empatía también se transmite de manera no verbal. Debemos ser amables y demostrar disposición para ayudar. Debemos dedicar tiempo a responder las preguntas, asegurándonos que el usuario comprenda completamente la información que les estamos brindando. Y es que la empatía, según las observaciones de cada uno de ustedes, según las observaciones de Luis, tiene que ver también con otros valores, con otras características, como la comunicación asertiva, como el trabajo en equipo. ¿Con qué más, Luis? Con los elementos que ponemos a disposición de nuestros usuarios en los servicios, ¿cierto? Que contamos con eso. Listo. Y también en Zoom tenemos la observación de personalizar la comunicación, adaptar el lenguaje y el tono al contexto y las necesidades individuales, asegurando que cada persona se sienta comprendida y respetada. Y aquí hay mucha tela para cortar, porque tendríamos que hacer otra sesión solamente de comunicación asertiva, que está estrechamente ligada, y lo que para mí puede que pues, sea muy fácil de comprender para una persona que viene de un sector geográfico muy alejado, ¿cierto?, que ni siquiera tuvo la posibilidad de pasar por una primaria,
pues entonces no es así de simple, no es así de sencillo. Totalmente de acuerdo con esta última observación que nos hacen, personalizar la comunicación y adecuarlo a las características y a las necesidades de cada uno de nuestros usuarios. Bueno, ¿alguna otra observación, inquietud, que sea la ocasión para recordarles diligenciar el listado de asistencia de esta capacitación? Es súper, súper importante que por favor lo hagan. No va a ser el único espacio que vamos a tener, incluso ustedes ya han tenido en la mayoría de las sedes la posibilidad de interactuar, de humanizándonos en Centro, humanizándonos en Piso 15, humanizándonos en Caldas, humanizándonos en Itagüí, humanizándonos en Clínica Central Fundadores Medellín. Tenemos programado para septiembre humanizándonos Urabá, nos vamos a tomar Urabá con la humanización, y para Caucasia también tenemos una actividad supremamente especial. Entonces la invitación, además de potenciar esa atención empática, es a que se vinculen a las diferentes acciones, a las diferentes herramientas y actividades que tiene programada la atención para fortalecer esa calidez en salud que deja huella, que es nuestro propósito superior, y que estemos supremamente alineados con él. Bueno, yo creo que no tenemos más observaciones. A ver. No, ya no tenemos más observaciones, así es que gracias totales por la disposición, gracias totales por el apoyo. A Luis es nuestro embajador de la humanización este año, así es que lo vamos a estar viendo muchísimo de manera presencial en las diferentes sedes, también de manera virtual sincrónica. Gracias totales, Luis, por tu disposición, por el amor, por lo que haces, por ese toque de humanización que le pones a la organización. Bueno, a ustedes también por estar aquí con nosotros y por ponerse la camiseta de la calidez en salud que deja huella. Chao. Muchas gracias, que descansen. Gracias. Chao, Gracias. feliz tarde. Chao. Gracias.